El metal frío de las tijeras de sastre presiona contra la garganta pálida del hombre. Sus manos temblorosas sostienen el mango con la misma precisión que antes cosía vestidos de novia durante 14 horas seguidas. El olor a sudor y miedo se mezcla con el aroma persistente de tinta y cola que impregna sus ropas desde hace 20 años. Por favor, tengo familia. La voz ahogada resuena en el galpón abandonado, donde máquinas de coser oxidadas yacen como esqueletos de un pasado industrial que explotó vidas hasta convertirlas en cenizas. Ella no responde. Sus ojos, antes dulces como la miel silvestre, ahora brillan con la frialdad de una hoja recién afilada bajo la luz pálida de la luna. La respiración sale en ráfagas cortas, formando pequeñas nubes en el aire helado de la madrugada que huele a óxido y muerte. Entre los dedos callosos por décadas de costura, un hilo rojo se desenrolla lentamente, como sangre goteando a cámara lenta sobre el suelo de cemento agrietado. Fragmentos surgen en su mente, como flashes de una película rota. El rostro angelical de su hija tosiendo sangre, las columnas de números que nunca cuadraban en los recibos de sueldo, el sonido ensordecedor de las máquinas que ahogaban los gritos de auxilio cuando las llamas comenzaron a devorar todo. Todo se mezcla en una sinfonía de dolor que resuena entre las paredes descascaradas de este lugar donde la justicia oficial nunca llegó. El hombre intenta moverse, pero las puntadas que ella cosió en su camisa lo atan firmemente a la silla de madera carcomida. Cada movimiento hace que los hilos se entierren más profundo en la tela desgarrada, como una telaraña que se aprieta lentamente alrededor de una presa que ya no tiene escape posible. Los patrones nunca pagan lo justo, murmura con voz ronca, que arrastra el peso de lágrimas no derramadas, mientras el hilo rojo continúa desenrollándose como una cuenta regresiva hacia la venganza. Pero esta cuenta se salda completa, punto por punto. La tijera tiembla en su mano manchada por químicos industriales. Una gota de sudor rueda por su frente, surcada de arrugas prematuras, que cada jornada de explotación grabó en su piel como cicatrices invisibles. Sus labios se mueven en un susurro que suena como oración y maldición al mismo tiempo. Por Sofía, por Luz, por todas las que murieron cosiendo sueños ajenos. ¿Quién era esta mujer antes de convertirse en juez y verdugo? ¿Qué la llevó a transformar agujas e hilos en instrumentos de muerte? ¿Qué fuego interno convirtió manos dadoras de vida en garras sedientas de sangre? La respuesta yace en el pasado, donde todo comenzó con el sonido de una máquina de coser y el llanto silencioso de una madre. 6 meses atrás, Elena Vargas despertaba cada día a las 4 de la mañana al sonido del despertador oxidado que había heredado de su madre costurera. El agua fría de la ducha le erizaba la piel morena, mientras el aroma del café barato llenaba el diminuto departamento de 2 habitaciones que compartía con su hija de 14 años, Sofía. Sus manos, entonces más suaves pero ya marcadas por décadas de trabajo, acariciaban con ternura infinita los cabellos dorados de la niña antes de salir rumbo al taller clandestino en los suburbios industriales de la ciudad. El trayecto de 1 hora en autobús destartalado la llevaba desde su barrio humilde hasta las entrañas del distrito fabril, donde galpones sin ventilación albergaban docenas de máquinas de coser, funcionando sin descanso desde el amanecer hasta la medianoche. El aire del taller era espeso como miel podrida, cargado de partículas de algodón que flotaban como nieve sucia bajo las luces fluorescentes, parpadeantes, que lastimaban los ojos. Elena conocía cada sonido de ese infierno, el zumbido constante de 50 máquinas trabajando al unísono, el chirrido metálico de las agujas atravesando telas gruesas, la respiración agitada de las trabajadoras que no se atrevían a parar ni para tomar agua tibia de garrafas comunales. Don Ramiro Sandoval
El capataz de 60 años con rostro de sapo y alma de hiena paseaba entre las filas como un buitre vigilante. Sus zapatos de cuero golpeaban el suelo de cemento, mientras contaba las piezas terminadas con ojos de halcón que nunca parpadeaban. «Más rápido, señoras. Las órdenes no se entregan solas. El que no produce, no come», gritaba, y su voz rasposa se mezclaba con el rugido mecánico del lugar que olía permanentemente a sudor, miedo y químicos industriales. Elena ganaba por pieza completada. Cada vestido terminado representaba 50 centavos miserables. Cada pantalón 40 centavos, que se escapaban entre los dedos como arena. Trabajaba 12 horas diarias de lunes a domingo. Sus dedos se movían como relámpagos entre agujas e hilos, cosiendo sueños ajenos mientras los propios se desvanecían punto a punto. Puntada tras puntada interminable. Las condiciones eran infrahumanas. Baños sucios que apestaban a orín fermentado, agua contaminada que sabía a óxido, comida rancia vendida a precios abusivos por el mismo taller. Pero Elena resistía porque necesitaba el dinero para los medicamentos de Sofía, quien sufría de asma crónico provocado por la polución tóxica de la ciudad industrial que envenenaba los pulmones de los pobres. Las compañeras de trabajo eran su única familia verdadera, mujeres como ella, madres solteras abandonadas por hombres cobardes, viudas olvidadas por el Estado, inmigrantes sin papeles perseguidas por la migra. Compartían historias susurradas durante los escasos 5 minutos de descanso para ir al baño. Se prestaban dinero cuando los sueldos de hambre no alcanzaban ni para pan. Se consolaban cuando los hijos enfermaban y no había dinero para médicos. «Elena, ¿crees que algún día saldremos de aquí?», le preguntaba Luz Mendoza, una mujer de 50 años cuyas manos temblaban permanentemente por el esfuerzo repetitivo de 20 años cosiendo sin parar. «Cuando Sofía termine el colegio», respondía Elena, manteniendo la vista fija en la costura para que don Ramiro no la regañara por hablar. «Será doctora, saldrá de este infierno y nos sacará a todas». Sofía era su luz en la oscuridad, una niña brillante que sacaba las mejores calificaciones a pesar de las crisis asmáticas que la despertaban tosiendo sangre en las madrugadas frías. Elena le había prometido que estudiaría medicina, que tendría una vida diferente, que nunca conocería el sonido de una máquina de coser explotándola hasta la muerte. Pero el infierno tenía más profundidades de las que Elena imaginaba. Todo cambió una mañana maldita de noviembre, cuando el otoño pintaba las hojas de colores que las trabajadoras nunca tenían tiempo de ver. El aire estaba más cargado que de costumbre. Las máquinas funcionaban al límite de su resistencia para cumplir con un pedido urgente de una marca internacional que pagaba centavos por prendas que vendería a cientos de dólares. Las trabajadoras llevaban 14 horas seguidas sin parar, alimentándose solo de café negro amargo y galletas duras que les rompían los dientes. Los ojos lloraban por el cansancio, las manos sangraban por las heridas de agujas, pero nadie se atrevía a quejarse, porque sabían que don Ramiro las echaría sin pagar lo trabajado. Fue entonces cuando las chispas de una máquina sobrecargada prendieron fuego a una montaña de telas sintéticas apiladas sin cuidado. En segundos que parecieron eternidad, las llamas hambrientas se extendieron por todo el galpón como dragones devorando papel. El humo negro y tóxico envolvió a las mujeres que corrían desesperadas hacia la única salida, que estaba cerrada con candado desde afuera para evitar robos de material. Elena logró romper una ventana con una silla y ayudar a 12 compañeras a escapar del infierno ardiente. Pero cuando se dio cuenta de que Luz no estaba entre las supervivientes, regresó al fuego como Orfeo bajando al inframundo por amor. La encontró inconsciente junto a su máquina de coser, con las manos todavía sosteniendo una blusa a medio terminar que nunca sería completada. La cargó sobre sus hombros que ardían por el calor
y luchó contra el humo venenoso hasta llegar a la ventana rota. Luz respiraba apenas, pero su corazón latía débilmente como tambor lejano. Ambas fueron llevadas al hospital público, donde Elena se enteró de que 7 mujeres habían muerto quemadas vivas en el incendio. Madres, hijas, abuelas que solo querían trabajar honestamente para alimentar a sus familias. Los dueños del taller desaparecieron esa misma noche como ratas abandonando el barco, llevándose todo el dinero en camionetas blindadas y dejando a las supervivientes sin trabajo, sin compensación, sin siquiera una disculpa hipócrita. ¿Has sentido alguna vez la impotencia de ver cómo la injusticia se sale con la suya? ¿Has vivido la rabia de trabajar hasta destruir tu cuerpo por sueldos miserables mientras otros se enriquecen con tu sudor y tu sangre? ¿Has llorado de frustración al ver que los criminales viven en mansiones mientras las víctimas mueren en hospitales públicos? Elena pasó 3 semanas en el hospital por inhalación de humo tóxico. Cuando regresó a casa con los pulmones dañados para siempre, Sofía Zmasomi había empeorado dramáticamente. Sin dinero para los medicamentos importados, la niña sufrió una crisis asmática severa que la llevó directo a cuidados intensivos, donde las máquinas respiraban por ella. «Mamá», le susurró Sofía con voz débil, como hilo de seda, ¿por qué nos pasan estas cosas si somos buenas personas? ¿Por qué Dios no nos ayuda? Elena no tenía respuesta, solo lágrimas que rodaban silenciosas por sus mejillas quemadas, mientras veía a su hija luchar por cada respiración en una cama de hospital que olía a desinfectante y desesperanza. Los medios de comunicación cubrieron el incendio durante exactamente 2 días. Luego, el caso se olvidó como basura barrida bajo la alfombra. Las autoridades prometieron investigación exhaustiva, pero nunca llegaron resultados. Los dueños del taller Fayeto siguieron operando en otros lugares con nombres diferentes, explotando nuevas víctimas mientras las familias de las muertas mendigaban justicia en tribunales sordos. Fue en el funeral de Luz Mendoza cuando Elena vio el ataúd cerrado porque el fuego había deformado el cuerpo de su amiga, que algo se rompió definitivamente en su alma, o tal vez algo se reparó de la manera más peligrosa posible. La justicia del hombre es torcida, murmuró mientras echaba tierra sobre la tumba, pero la de la aguja siempre encuentra su blanco. Esa noche, Elena juró sobre la tumba fresca que los responsables pagarían, no con dinero, no con cárcel que les daría comida gratis, con sangre cosida punto por punto, como ellas habían cosido durante décadas sin descanso. 3 semanas después del funeral, Elena había agotado todas las vías legales como agua derramada en arena. Los abogados pedían dinero que no tenía para casos que no ganarían. Los sindicatos hablaban de procesos que durarían décadas mientras los criminales vivían en la impunidad. La policía archivó el caso por falta de pruebas contundentes, como si 7 cuerpos quemados no fueran prueba suficiente. Esa noche, mientras Sofía dormía con respiración cada vez más irregular, Elena se sentó frente a su máquina de coser doméstica heredada de su abuela. Era una Singer negra de 1962, la única posesión valiosa que conservaba después de vender todo para pagar medicinas. Sus manos acariciaron el metal frío como quien toca un arma por primera vez, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. En la mesa de la cocina extendió todo lo que había recolectado durante semanas de vigilancia silenciosas, fotografías de los dueños del taller recortadas de periódicos viejos, direcciones anotadas en servilletas manchadas, horarios observados desde lejos con paciencia de cazadora, sus dedos costureros, entrenados para crear belleza,
Ahora trazaban mapas de destrucción con la precisión de un cirujano planificando una operación compleja. Tomó una tela negra gruesa y comenzó a coser en silencio total. No un vestido, no una blusa para vender. Una capucha, puntada tras puntada perfecta, como quien reza un rosario de venganza. El ritmo hipnótico de la aguja atravesando la tela la tranquilizaba. Le daba propósito claro por primera vez en meses de desesperación impotente. La justicia del hombre es torcida, murmuró mientras cosía con manos que ya no temblaban. Pero la de la aguja siempre encuentra el corazón. Cuando terminó la capucha, la extendió sobre la cama donde Sofía luchaba contra la muerte. Era perfecta, funcional, sin adornos innecesarios, como debe ser toda herramienta de trabajo. Se la probó frente al pequeño espejo del dormitorio que había comprado en un mercado de pulgas. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era Elena Vargas, la costurera explotada y humillada. Era algo más frío, más preciso, más definitivo. Algo justiciero había nacido en esa habitación que olía a medicinas y muerte aplazada. De una caja de zapatos guardada debajo de la cama, sacó las tijeras de sastre que había usado durante 20 años en talleres de explotación. Las afiló con una piedra de amoler hasta que pudieran cortar un cabello al aire, hasta que el metal cantara con sed de justicia. Después eligió los hilos más resistentes de su colección, rojos para marcar a los culpables como reses para el matadero, negros para atar sus destinos como sogas de ahorcado, blancos para coser sus mortajas finales. En un cuaderno escolar que había comprado para Sofía, pero que ya nunca usaría, Elena escribió 3 nombres con letra perfecta, como bordada a mano. Gustavo Mendoza Ruiz, dueño principal del taller, 52 años. Ricardo Torres Morales, socio encargado de seguridad, 48 años. Carmen Villalobos Santos, contadora que manejaba pagos ilegales, 45 años. Debajo de cada nombre, cosió con hilo rojo una pequeña cruz. No la cruz cristiana de perdón y salvación, sino la marca del sastre que señala exactamente dónde hacer el corte definitivo, preciso, mortal. Esa misma noche Elena quemó toda su ropa de colores en el patio trasero del edificio. Las llamas se llevaron los vestidos florales, las blusas alegres, todo rastro de la mujer que había creído en la bondad humana. Se vistió completamente de negro, pantalón, blusa, zapatos, medias, todo cosido por ella misma con materiales que no se rasgaban fácilmente ni dejaban fibras incriminatorias. En los bolsillos estratégicamente distribuidos, escondió agujas de diferentes tamaños como un arsenal médico, carretes de hilo resistente como cuerdas de piano, alfileres afilados como dagas, miniatura, una pequeña máquina de coser portátil alimentada por baterías que había modificado para funcionar en silencio absoluto. Se miró una última vez en el espejo empañado. La transformación era completa y irreversible. Elena Vargas, la madre desesperada que creía en la justicia oficial, había muerto esa noche junto con la esperanza de salvación legal. Lo que quedaba era algo más puro, más filoso, más necesario, un instrumento de equilibrio cósmico, con manos de costurera y alma de acero templado. Salió de su departamento cuando el reloj de la iglesia marcaba las 3 de la mañana, la hora en que los pecadores duermen y los justos trabajan. Las calles estaban vacías, solo iluminadas por faroles intermitentes que creaban sombras danzantes en las paredes, como demonios celebrando la llegada de su hermana vengadora. Sus pasos no hacían ruido. Había cosido las suelas de sus zapatos con un material especial que absorbía el sonido como algodón, absorbiendo sangre. En su bolsa de herramientas, ahora convertida en arsenal textil, llevaba todo lo necesario para su nueva profesión. Pero más importante que las tijeras o los hilos, llevaba una certeza fría como el metal. Los responsables de la muerte de sus hermanas trabajadoras pagarían con exactitud matemática, punto por punto, vida por vida, puntada por puntada, hasta que la cuenta quedara saldada. El primer nombre de la lista vivía a solo 20 cuadras de distancia.
en una casa de 2 pisos comprada con dinero manchado de sangre de trabajadoras. Gustavo Mendoza Ruiz, 52 años de edad, casado, 2 hijos en universidad privada. Elena había estudiado su rutina durante semanas con paciencia de tejedora. Llegaba borracho todos los viernes a las 2 de la madrugada. Entraba por la puerta trasera para no despertar a su esposa ignorante de cómo se ganaba el dinero que gastaba. Esta era una noche de viernes, y Elena ya no era una víctima esperando justicia como limosna. Era justicia caminando hacia su primera costura mortal. Gustavo Mendoza Ruiz olía a whisky barato y cigarrillos importados cuando Elena lo siguió silenciosamente hasta el callejón, detrás de su casa de 2 pisos pagada con sudor ajeno. El hombre caminaba con pasos vacilantes, de borracho próspero, sosteniendo las llaves con manos temblorosas, mientras maldecía en voz baja por no encontrar la cerradura en la oscuridad que él mismo había creado, apagando las luces para ocultar su llegada nocturna. Elena emergió de las sombras como un fantasma vestido de negro, como la muerte misma cosida con hilos de venganza. No dijo palabra alguna. Sus manos, entrenadas en movimientos precisos por décadas de costura industrial, se movieron con eficiencia letal que habría admirado cualquier cirujano. Una lazada de hilo de acero quirúrgico alrededor del cuello, apretada hasta cortar la respiración y los gritos al mismo tiempo. Gustavo intentó resistirse, pero Elena había calculado cada detalle con precisión matemática. Lo arrastró hacia el interior del patio trasero donde nadie podía verlos, donde las plantas marchitas serían testigos mudos de la primera lección de justicia textil. ¿Reconoces este hilo?, susurró Elena mientras lo forzaba a caminar hacia un pequeño cobertizo donde él guardaba herramientas que nunca usaba porque las manos suaves no conocen el trabajo real. Es del mismo que usábamos en tu maldito taller, el que compraste barato, porque sabías que nuestras vidas valían menos que tu ganancia. Los ojos de Gustavo se llenaron de terror al reconocer la voz, al recordar la cara de una de las trabajadoras fantasma que cosían sus sueños de riqueza. Elena había calculado cada detalle del encuentro, el lugar aislado, la hora precisa, la manera exacta de hacerle entender que las deudas de sangre siempre se cobran con intereses acumulados. Lo arrastró hasta el interior del cobertizo, que olía a humedad y herramientas oxidadas. Allí, bajo la luz pálida de una bombilla sucia que colgaba como ahorcado, comenzó el ritual de justicia que había planeado durante semanas de insomnio y lágrimas reprimidas. Primero, ató a Gustavo a una silla de plástico barata usando el mismo tipo de cuerda que él usaba para atar los fardos de tela en el taller. Después cosió su boca con hilo rojo industrial, puntada tras puntada perfecta, mientras él se retorcía inútilmente. «Ahora no puedes mentir sobre las condiciones del taller», murmuró Elena mientras trabajaba con la concentración de quien borda un mantel de altar. «No puedes prometer salarios que nunca pagas. No puedes gritar órdenes a mujeres que valen más que tú». Cada puntada en los labios de Gustavo era una palabra no dicha por las trabajadoras muertas, un grito ahogado por el rugido de las máquinas, una queja silenciada por el miedo al despido. Elena cosía 23 años de humillación acumulada en la carne del responsable. Después tomó las tijeras de sastre que habían cortado miles de telas y cortó la camisa del hombre, exponiendo su pecho gordo que nunca había conocido el cansancio del trabajo real. Con agujas de diferentes tamaños que sacó de su arsenal textil, comenzó a bordar en su piel las palabras que las trabajadoras nunca pudieron gritarle: explotador, asesino, ladrón de vidas. Cada letra era una puntada profunda que hacía brotar gotas de sangre como perlas rojas sobre tela blanca. Gustavo lloraba lágrimas que se mezclaban con su propia sangre, pero los hilos en su boca convertían sus lamentos en gemidos sordos
que sonaban como las máquinas de coser trabajando en silencio forzado. 7 mujeres murieron por tu codicia infinita. Elena continuaba su trabajo con la concentración absoluta de quien ha encontrado finalmente su verdadera vocación. 7 madres que no volverán a abrazar a sus hijos, que no verán graduarse a sus nietos, que no cantarán más canciones de cuna. Pero no te preocupes, Gustavo, yo me encargo de equilibrar las cuentas exactas. El proceso duró exactamente 2 horas, el mismo tiempo que las trabajadoras tardaron en morir quemadas vivas, mientras él contaba dinero en su oficina con aire acondicionado. Elena trabajó sin prisa, saboreando cada momento de justicia aplicada, cada gota de sangre que pagaba una deuda acumulada durante décadas. Cuando terminó el bordado en su pecho, Elena tomó fotografías de cada una de las 7 trabajadoras muertas que guardaba en su bolsa y las cosió una por una en la frente de Gustavo, usando hilo negro como marco funerario. «Quiero que las veas antes de morir», susurró. «Quiero que sepas sus nombres, sus rostros, sus historias que tú convertiste en cenizas». Luz Mendoza, 50 años, 3 hijos. María González, 32 años, madre soltera. Rosa Campos, 45 años, cuidaba a su madre enferma. Carmen Ruiz, 28 años, recién casada. Ana Torres, 55 años, abuela de 6 nietos. Esperanza Vega, 40 años, estudiaba enfermería de noche. Dolores Hernández, 38 años, cosía vestidos de quinceañera los fines de semana. Con cada nombre susurrado, Elena sintió como si devolviera algo de dignidad a las muertas. Sus historias, escritas en sangre sobre la piel del responsable, ya no serían olvidadas como estadísticas en periódicos amarillentos. El final llegó con la precisión quirúrgica de una costurera experta. Elena había estudiado anatomía en libros de medicina que compró con el último sueldo robado por Gustavo. Sabía exactamente dónde cortar para que la muerte fuera lenta, pero inevitable, dolorosa, pero educativa. Las tijeras se deslizaron entre las costillas como si cortaran seda fina, buscando el corazón que tanto dinero había ambicionado, tanto sufrimiento había causado, tantas vidas había destruido por ganancia. Gustavo Mendoza Ruiz murió con los ojos abiertos, contemplando los rostros de sus víctimas cosidas en su propia frente, entendiendo finalmente el precio real de la explotación humana. Elena no sintió remordimiento ni culpa, solo la satisfacción fría y limpia del trabajo bien hecho, de la justicia aplicada con precisión industrial. Tomó un trozo de tela blanca que había preparado especialmente para este momento y cosió sobre ella un mensaje con hilo rojo como sangre fresca. La costurera cobra sus deudas. Próximo pago. Rúa Torres. Garantía de por vida. Dejó la tela clavada en el pecho del muerto con una aguja de acero quirúrgico que atravesó músculo y hueso hasta llegar al corazón silenciado, como una etiqueta identificando el producto terminado, el trabajo completado, la primera cuenta saldada. Cuando salió del cobertizo, Elena se sintió diferente, no ligera como había esperado, sino más pesada, más densa, como si hubiera cosido un trozo de la oscuridad del mundo a su propia alma, como si hubiera absorbido en su cuerpo parte del peso de la injusticia universal. Pero era un peso que podía cargar si significaba justicia real para sus hermanas muertas. El descubrimiento del cuerpo al día siguiente causó conmoción en todo el barrio residencial, donde los ricos dormían tranquilos, creyendo que sus crímenes no tenían consecuencias. Los periódicos hablaron de crimen ritual y venganza de inmigrantes descontrolados. La policía no tenía pistas reales, porque ¿quién sospecharía de una costurera humilde que vivía a kilómetros de distancia en un barrio que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales? En los talleres clandestinos que aún funcionaban explotando nuevas víctimas, se comenzó a murmurar sobre una leyenda urbana que crecía como hiedra venenosa. La costurera fantasma que cobraba deudas de sangre, que convertía agujas en dagas,
que transformaba hilos en sogas de verdugo. Los patrones más abusivos empezaron a mirar por encima del hombro, a revisar sus cerraduras 3 veces antes de dormir, a contratar guardias armados que no entendían contra qué debían protegerlos exactamente. Elena leía las noticias mientras preparaba el desayuno para Sofía, quien había mejorado un poco gracias a los medicamentos importados que pudo comprar con el dinero que encontró en la billetera de Gustavo, dinero manchado de sudor y lágrimas de trabajadoras, que ahora servía para salvar la vida de una niña inocente que no sabía que su salvación venía teñida de sangre vengadora. «Mamá, ¿quién crees que haya matado a ese señor malo?», preguntó Sofía mientras bebía su leche con medicinas disueltas. «Alguien que estaba cansado de que la injusticia siempre ganara, mi amor», respondió Elena acariciando los cabellos dorados de la niña, que era su única razón para seguir respirando. A veces, cuando el sistema no funciona, cuando los jueces se venden y la policía mira para otro lado, la gente toma las cosas en sus propias manos. Sofía sintió con la sabiduría prematura de quien ha sufrido demasiado para su edad, de quien ha visto a su madre llorar en silencio durante noches enteras. Como cuando tú arreglas mi ropa rota y queda mejor que antes, todo vuelve a estar bien. Elena sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría verdadera, porque sabía que algunas roturas en el tejido social no se pueden reparar con hilo y paciencia. Algunas requieren tijeras afiladas que corten hasta el hueso, hasta la médula de la corrupción, y ella tenía una lista con 2 nombres más que necesitaban ser cortados de la realidad. Ricardo Torres sería el siguiente, y después de él, Carmen Villalobos completaría el trío de la muerte. Esa noche, mientras Sofía dormía con respiración más tranquila gracias a las medicinas pagadas con sangre, Elena afiló sus tijeras una vez más. El sonido del metal contra la piedra era como un susurro prometiendo justicia, como una canción de cuna para las trabajadoras muertas que finalmente podrían descansar en paz. La costurera de la venganza apenas estaba comenzando su labor más importante, y el trabajo siempre debe quedar perfecto. El segundo nombre en la lista vivía ahora en una fortaleza de paranoia y culpa. Ricardo Torres Morales había aprendido bien la lección del destino sangriento de su socio. Contrató 4 guardaespaldas armados hasta los dientes. Se mudó a un edificio blindado con portero las 24 horas. Instaló cámaras de seguridad en cada esquina y nunca salía solo a la calle. Pero Elena conocía algo que los matones no entendían: la paciencia infinita de una costurera acostumbrada a trabajos que requieren meses de preparación meticulosa. Pasó 6 semanas estudiando cada detalle de la nueva rutina de Torres. Descubrió que todos los martes por la noche visitaba un prostíbulo de lujo en el centro histórico de la ciudad, siempre solo para mantener la discreción, siempre por la puerta trasera que daba a un callejón mal iluminado. Los guardaespaldas esperaban en el auto blindado mientras él atendía sus necesidades durante exactamente 2 horas y media, tiempo suficiente para que Elena ejecutara su plan perfectamente calculado. Elena esperó el martes perfecto, noche de tormenta torrencial que ahogaba todos los sonidos urbanos bajo el rugido del agua cayendo como lágrimas del cielo. Se disfrazó de trabajadora sexual, cosiendo un vestido rojo ajustado que la hacía completamente irreconocible, que transformaba a la costurera vengadora en una mujer de la noche más. Sus tijeras de sastre estaban escondidas dentro de una costurera portátil de cuero que parecía un bolso elegante de marca cara. Había modificado el interior para que cada herramienta tuviera su lugar exacto, como un quirófano móvil diseñado para cirugías fatales. Sobornó a la madama del prostíbulo con dinero manchado de sangre de Gustavo Mendoza,
«Solo necesito el cuarto de al lado durante 3 horas», le dijo con voz ronca que imitaba el acento de las mujeres del puerto. «Es un asunto personal con ese cliente gordo». La mujer, acostumbrada a no hacer preguntas incómodas en un negocio donde la discreción se paga mejor que el sexo, aceptó el dinero sin mirar el rostro de Elena 2 veces. Cuando Ricardo Torres entró en su habitación habitual, sudando por la paranoia y el miedo acumulado, Elena ya lo estaba esperando en el cuarto contiguo que había preparado como laboratorio de venganza. Había perforado la pared de adobe con una aguja gruesa de tapicería industrial, creando un orificio casi invisible desde el otro lado, pero perfectamente funcional para sus propósitos mortales. A través del agujero, introdujo un hilo especial impregnado con extracto de belladona y adormidera que había preparado hirviendo plantas venenosas durante horas en su cocina. El hilo se desenrolló silenciosamente hasta tocar la piel sudorosa del cuello de Torres, liberando el veneno a través de los poros dilatados por la excitación. Torres se desplomó sobre la cama de sábanas sucias mientras se desvestía, pero Elena había calculado la dosis con precisión química, lo suficiente para paralizar sus músculos y nublar su mente, pero no tanto como para matarlo rápidamente. Quería que estuviera consciente para cada segundo de su lección final sobre explotación laboral. Entró al cuarto por la ventana que había forzado horas antes, usando herramientas de costurera adaptadas para el trabajo nocturno. Ricardo Torres yacía semi-inconsciente sobre la cama, con los ojos vidriosos pero completamente alerta, capaz de ver y sentir todo lo que estaba a punto de sucederle. Elena cerró la puerta con llave y colocó una silla pesada debajo del picaporte para asegurar privacidad absoluta. «Buenas noches, Ricardo», dijo mientras sacaba sus herramientas de la costurera de cuero, como un médico preparando instrumentos quirúrgicos. «Vengo a cobrarte una deuda que has estado evadiendo durante meses, con intereses acumulados». Lo que siguió fue más elaborado y artístico que el trabajo realizado con Gustavo. Elena había tenido tiempo para perfeccionar su técnica, para estudiar anatomía humana, para planificar cada detalle del ritual de justicia que estaba a punto de ejecutar. Cosió a Torres a la cama usando hilos de acero quirúrgico que había robado de un hospital, cada puntada atravesando piel y músculo hasta fijarlo al colchón como un insecto clavado en una colección científica. El proceso requirió 43 puntadas exactas, una por cada hora semanal que las trabajadoras cosían sin descanso. «Tú eras el encargado de la seguridad del taller», murmuró Elena mientras trabajaba con concentración absoluta. Las puertas cerradas con candado desde afuera, las ventanas selladas con soldadura, los extintores vacíos vendidos en el mercado negro, las salidas de emergencia bloqueadas con máquinas, todo eso era tu responsabilidad directa. Torres intentó hablar, suplicar, prometer, pero Elena había cosido su lengua al paladar con hilo dental encerado de uso odontológico, creando una mordaza interna que convertía sus palabras en gorgoteos ahogados que se mezclaban con el sonido hipnótico de la lluvia golpeando la ventana sucia. En el pecho peludo del hombre, Elena comenzó a bordar los nombres completos de las 7 mujeres muertas en el incendio, usando una técnica de bordado que había aprendido de su abuela costurera. Cada nombre requirió exactamente 43 puntadas, el mismo número de horas semanales que trabajaban sin descanso, sin vacaciones, sin esperanza de escape. Luz Esperanza, Mendoza, Vázquez. Elena susurraba cada nombre como oración fúnebre mientras la aguja atravesaba carne y grasa subcutánea. 50 años de edad, 3 hijos huérfanos, trabajó 17 años en talleres como el tuyo. Murió ahogada por el humo tóxico mientras intentaba salvar su máquina de coser, porque sabía que sin ella su familia moriría de hambre. La sangre tiñó las letras de rojo carmesí intenso, creando un memorial macabro pero hermoso en la piel del responsable. Elena trabajaba con amor, con devoción religiosa,
con la satisfacción de quien finalmente puede rendir homenaje adecuado a las compañeras caídas. María del Carmen González Herrera, continuó Elena mientras la segunda fila de letras sangrantes tomaba forma. 32 años, madre soltera de gemelas de 10 años. Estudiaba contabilidad por las noches para salir del infierno textil. Las llamas la atraparon cuando regresó a buscar sus libros de estudio que había dejado junto a su máquina. Con cada nombre bordado en carne viva, Elena sentía como si estuviera devolviendo dignidad robada a las muertas, como si sus historias escritas en sangre sobre el cuerpo del culpable pudieran trascender el olvido social que siempre cubría a las víctimas pobres. El final para Ricardo fue diferente y más elaborado que el de Gustavo. Elena había traído una máquina de coser portátil especialmente modificada, alimentada por baterías de larga duración y equipada con agujas reforzadas capaces de atravesar materiales duros. La colocó cuidadosamente sobre el pecho del hombre, ajustó la tensión del hilo al máximo y comenzó a coser directamente sobre su corazón palpitante, usando su cuerpo como si fuera una tela gruesa que necesitara reparación definitiva. La aguja atravesó piel, músculos intercostales y cartílagos con la determinación implacable de la tecnología industrial aplicada a la venganza personal. Ricardo Torres Morales murió escuchando el sonido demasiado familiar de una máquina de coser trabajando sin parar. El mismo sonido que había obligado a escuchar a cientos de mujeres durante jornadas interminables que destruían cuerpos y almas por igual. Cuando Elena terminó su obra maestra de venganza textil, limpió cuidadosamente cada herramienta antes de guardarla en su lugar exacto dentro de la costurera de cuero. Después cosió sobre el pecho perforado del muerto una etiqueta hecha a mano, como las que identificaban las prendas terminadas en el taller. Hecho por la costurera de la venganza. Próxima entrega. C. Villalobos. Satisfacción garantizada o se devuelve el dinero. El descubrimiento del segundo cuerpo artísticamente mutilado desató pánico absoluto en los círculos de la industria textil clandestina. Los medios de comunicación comenzaron a hablar obsesivamente de un asesino en serie con fijación patológica por la costura. El gobierno ofreció una recompensa de 200.000 pesos por información que llevara a la captura de la costurera, como empezaron a llamarla en los titulares sensacionalistas. Pero en los barrios pobres donde vivían las costureras explotadas, en los mercados donde se vendían telas baratas, en las iglesias donde las madres trabajadoras rezaban por salarios dignos, corrían historias completamente diferentes. Se hablaba en susurros reverentes de una justiciera que vengaba a las trabajadoras muertas, de una mujer santa que había convertido sus herramientas de esclavitud laboral en armas de liberación divina. Elena se había vuelto leyenda urbana, mito popular, santa pagana de los oprimidos. En los talleres que aún funcionaban explotando nuevas víctimas, los patrones comenzaron a tratar mejor a sus empleadas por primera vez en décadas. Algunos incluso mejoraron las condiciones de seguridad, instalando salidas de emergencia reales, pagaron salarios más dignos, proporcionaron agua potable y comida decente. El miedo a que la costurera fantasma estaba logrando en meses lo que años de protestas sindicales y huelgas fracasadas nunca habían conseguido. Pero Elena sabía con certeza matemática que el miedo temporal no era suficiente para cambiar un sistema de explotación construido sobre siglos de impunidad. Mientras Carmen Villalobos Santos siguiera libre, contando dinero manchado de sangre en sus libros de contabilidad falsificados, la ecuación de justicia seguiría incompleta, y Carmen había desaparecido del mapa como fantasma culpable. Los informantes de Elena en el mundo subterráneo del textil susurraban rumores contradictorios, que la contadora había huido del país con identidad falsa,
comprada a traficantes de documentos, que se había escondido en una hacienda fortificada protegida por narcotraficantes, que lavaban dinero sucio a través de los talleres clandestinos, que había muerto de miedo y estaba enterrada en una fosa común. Por primera vez desde que comenzó su cruzada personal de venganza, Elena sintió algo parecido a la desesperación corrosiva. No miedo a ser capturada por la policía incompetente, sino terror a la posibilidad de que la justicia quedara para siempre incompleta, de que la cuenta final nunca se saldara completamente. Fue entonces cuando la desesperanza comenzaba a corroer su determinación como ácido industrial, que recibió un mensaje anónimo deslizado bajo su puerta durante una madrugada lluviosa, una dirección escrita con letra temblorosa en papel de contabilidad oficial, el mismo tipo que usaba Carmen para sus libros de cuentas falsificadas. Junto con la dirección había una fotografía borrosa que mostraba a Carmen Villalobos saliendo de un edificio abandonado, más gorda y pálida que antes, pero definitivamente viva y escondida en algún lugar de la ciudad. Elena sonrió por primera vez en meses, y fue una sonrisa que habría aterrorizado a cualquiera que la viera. Alguien más quería que se completara la justicia. Alguien conocía el paradero de la última cuenta pendiente. La caza de Carmen Villalobos sería la más peligrosa de todas, la más compleja, la que requeriría toda su experiencia acumulada como costurera de la venganza, pero también sería la más satisfactoria, la que completaría finalmente su obra maestra de justicia textil, porque las mejores costuras, las más duraderas y hermosas, siempre requieren más tiempo, más cuidado, más amor por el trabajo bien hecho. Y Elena era una perfecta profesional. La dirección del mensaje anónimo llevaba a Elena hasta los límites industriales de la ciudad, donde las fábricas abandonadas se alzaban como catedrales góticas de la decadencia económica, como monumentos a la muerte del sueño obrero. Carmen Villalobos Santos se escondía en una antigua textilera cerrada 10 años atrás, convertida ahora en fortaleza impenetrable por narcotraficantes que usaban sus túneles subterráneos para el contrabando internacional de drogas y armas. Elena pasó una semana completa observando desde las colinas cercanas, usando binoculares que había comprado con dinero de sus víctimas anteriores. Contó 12 guardias armados con rifles de asalto, 6 perros adiestrados para matar, cámaras de seguridad de última generación y alambre de púas electrificado que podía freír a un hombre adulto en segundos. Era un lugar diseñado para repeler ejércitos enteros, no para detener a una costurera de 45 años, armada únicamente con tijeras oxidadas y paciencia infinita. Pero Elena conocía algo que los criminales profesionales jamás entenderían: la arquitectura secreta de los lugares donde se explota sistemáticamente a las trabajadoras. Había pasado 23 años de su vida en fábricas similares. Conocía cada ducto de ventilación oculto, cada túnel de mantenimiento olvidado, cada espacio donde las ratas y los desechos se acumulaban lejos de la vista de patrones y supervisores. Los edificios industriales guardaban secretos que solo las manos obreras conocían. La noche del asalto final, Elena se vistió con su uniforme completo de guerra, todo negro, resistente, silencioso. Cargó su arsenal textil más completo y letal: tijeras de 6 tamaños diferentes, agujas quirúrgicas robadas de hospitales, hilos de acero de uso industrial, una máquina de coser silenciosa alimentada por baterías militares y, por primera vez en su carrera vengativa, una pistola neumática de agujas industriales modificada para disparar proyectiles mortales con precisión quirúrgica. Entró por los conductos de ventilación que conocía como las líneas de su propia mano agrietada por décadas de trabajo. El sistema de aire acondicionado la llevó hasta el corazón del edificio sin ser detectada por sensores ni cámaras. Desde las alturas metálicas,
pudo observar a Carmen Villalobos trabajando bajo luces potentes, rodeada de fajos de billetes sucios y libros de contabilidad que registraban décadas de robos sistemáticos. La mujer había engordado considerablemente con los años de prosperidad manchada de sangre obrera. Su rostro, antes afilado por la codicia inteligente, ahora era redondo y pálido como luna llena reflejada en agua estancada. Contaba billetes con la misma precisión mecánica obsesiva que Elena había observado en las máquinas de coser, trabajando sin descanso. Elena descendió por una cuerda trenzada con hilos de acero hasta quedar suspendida directamente sobre su presa final, como un ángel vengador vestido completamente de negro. Carmen estaba tan concentrada en sus números malditos que no notó la sombra mortal que se cernía sobre ella como destino inevitable. Carmen Villalobos Santos. La voz de Elena cortó el silencio nocturno como tijera atravesando seda fina. La contadora alzó la vista gorda y gritó con terror absoluto, pero el sonido se ahogó en sus propios pulmones cuando Elena disparó la pistola neumática con precisión milimétrica. 3 proyectiles de acero endurecido se clavaron en sus cuerdas vocales con exactitud quirúrgica, silenciándola para siempre sin matarla inmediatamente. Elena se dejó caer al suelo con la gracia felina de quien ha trabajado con las manos toda su vida. Carmen intentó correr hacia la puerta blindada, pero sus piernas regordetas no estaban diseñadas para la velocidad ni para escapar de la justicia que había evadido durante años. Elena la alcanzó antes de que recorriera 3 metros. «Sentémonos a revisar tus cuentas finales», murmuró Elena mientras forzaba a Carmen a regresar al escritorio metálico, donde se apilaban las pruebas de décadas de crímenes financieros. Hay algunos números que nunca cuadraron correctamente. Lo que siguió fue el trabajo más meticuloso, artístico y elaborado de toda la carrera de Elena como costurera de la venganza. Usando los mismos libros de contabilidad falsificados que Carmen había creado para robar salarios de trabajadoras durante años, Elena comenzó a coser las páginas criminales directamente a la piel sudorosa de la mujer. Cada hoja de papel representaba un mes específico de salarios robados. Elena las cosía una por una al torso, brazos y piernas de Carmen, usando hilos especiales que había teñido con billetes disueltos en ácido. El dinero manchado de sangre se desintegró en el tinte, creando hilos rojos oscuros que olían a codicia, muerte y justicia finalmente aplicada. Página 1 del libro maldito. Elena narraba cada paso mientras trabajaba con devoción religiosa. Enero del año de la tragedia. 240 trabajadoras cobraron exactamente la mitad de su salario legal. Tú te quedaste personalmente con la diferencia. 38.000 pesos robados de bocas hambrientas. Carmen lloraba lágrimas silenciosas que se mezclaban con su propia sangre, pero Elena no se detuvo ni se compadeció. Había esperado demasiados meses para este momento de justicia completa. Página 2. Febrero maldito. Las horas extras se pagaron como horas normales a trabajadoras que cosían hasta desmayarse. Tu comisión personal por este robo: 45.000 pesos arrancados de manos que sangraban por exceso de trabajo. Cada página cosida era una tortura lenta, metódica, educativa. Elena había perfeccionado su técnica hasta convertirla en arte supremo de la venganza. No se trataba simplemente de matar, sino de crear un memorial viviente a décadas de injusticia sistémica, de convertir el cuerpo del verdugo en biblioteca de crímenes contra la humanidad trabajadora. Cuando llegó a la página del mes del incendio mortal, Elena hizo una pausa reverencial. Sus manos temblaron por primera vez en meses de trabajo vengativo. Esta página específica, murmuró con voz quebrada por la emoción acumulada, esta página maldita vale exactamente 7 vidas humanas, 7 madres, 7 hijas, 7 compañeras que murieron porque tú robaste el dinero destinado a equipos de seguridad. La cosió directamente sobre el corazón palpitante de Carmen, atravesando el músculo cardíaco con puntadas tan profundas y precisas
que cada latido bombeaba sangre a través de los agujeros, creando un efecto visual hipnótico y terrible. Carmen agonizó durante exactamente 17 minutos, el mismo tiempo que tardaron las 7 mujeres en morir ahogadas por el humo tóxico, mientras las llamas las devoraban lentamente. Cuando terminó, Elena se sentó en una silla oxidada y contempló su obra maestra final. Carmen Villalobos había quedado convertida en un libro humano, con cada página de su contabilidad corrupta, cosida permanentemente a su carne muerta, con su sangre sirviendo de tinta para escribir la historia real de la explotación textil. Pero la satisfacción que Elena había esperado sentir no llegó nunca. En su lugar, experimentó un vacío extraño y profundo, como si hubiera terminado una labor que la había definido durante meses y ahora no supiera qué hacer con sus manos vengadoras, con su propósito cumplido. Fue entonces cuando escuchó los pasos pesados acercándose. Los guardias habían encontrado los cuerpos de sus compañeros que Elena había eliminado silenciosamente durante su infiltración nocturna. Se acercaban al edificio principal con perros rastreadores y armas automáticas, dispuestos a matar primero y preguntar después. Elena tenía 3 opciones claras: escapar por donde había venido usando los conductos de ventilación, enfrentar a 12 hombres armados con solo sus tijeras y agujas, o elegir una tercera alternativa que ni ella misma había considerado conscientemente hasta ese momento definitivo. Se quitó la capucha negra que había sido su identidad durante meses y esperó sentada junto al cuerpo biblioteca de su última víctima. Por primera vez en su carrera como costurera de la venganza, Elena Vargas quería que la vieran la cara completa. Quería ser recordada no como fantasma anónimo, sino como mujer real que había cobrado deudas reales. Los pasos se acercaban, los perros ladraban, las armas se preparaban, y Elena sonrió con una paz que no había sentido desde la muerte de su hija. Los guardias encontraron hasta Elena sentada tranquilamente junto al cuerpo libro de Carmen Villalobos, limpiando sus tijeras de sastre con un paño blanco, como si acabara de terminar un vestido de novia para una boda que nunca se celebraría. No intentó huir ni resistirse cuando les apuntaron con rifles de asalto. Solo levantó las manos manchadas de sangre vengativa y sonrió con una paz profunda que no sentía desde la muerte de su única razón para vivir, porque Sofía había muerto 5 días antes del asalto final. El asma crónica, agravado por años de respirar aire contaminado del barrio industrial donde los pobres mueren lentamente por la polución de las fábricas, finalmente se la llevó durante una crisis nocturna que Elena no pudo detener con todo su amor maternal. La niña murió en sus brazos mientras ella cosía el último traje de su venganza, susurrando con voz de ángel que no tenía miedo porque sabía que su mamá siempre arreglaba todo, como había hecho durante 14 años de vida difícil. Elena fue arrestada sin resistencia. Durante el juicio que paralizó al país entero, se declaró culpable de los 3 asesinatos con una tranquilidad sobrenatural que perturbó incluso a los jueces más experimentados en crímenes brutales. No mostró remordimiento, no pidió clemencia hipócrita, no contrató abogado defensor, no aceptó la ayuda de organizaciones de derechos humanos. Hice exactamente lo que tenía que hacer, declaró ante el tribunal abarrotado de periodistas internacionales y trabajadoras textiles que la veían como santa. La justicia del hombre falló completamente. La mía nunca falla. La condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero Elena sabía que ya había cumplido su verdadera sentencia. Sin Sofía, sin propósito vengativo, sin más nombres en su lista de justicia, la costurera de la venganza había completado su trabajo terrenal. En prisión, Elena se convirtió inmediatamente en leyenda viviente. Las reclusas
la respetaban como líder espiritual, los guardias la temían como fuerza sobrenatural, los psicólogos no lograban clasificarla en ninguna categoría conocida de criminales. Pasaba sus días enseñando costura a otras presas, muchas de ellas madres que también habían perdido hijos por la negligencia criminal del sistema capitalista. Cada puntada tiene que ser absolutamente perfecta, les decía mientras guiaba sus manos temblorosas hacia la perfección técnica, porque si no está bien hecha desde el principio, se deshace con el tiempo y hay que empezar de nuevo. Las mujeres aprendían mucho más que costura con Elena. Aprendían que la paciencia puede convertirse en el arma más letal, que las herramientas más humildes pueden transformarse en instrumentos de justicia divina, que una madre desesperada es infinitamente más peligrosa que cualquier criminal profesional entrenado para matar. Los talleres clandestinos nunca volvieron a ser los mismos después de la cacería sistemática de Elena. Los dueños supervivientes mejoraron drásticamente las condiciones de trabajo, instalaron sistemas de seguridad reales que funcionaban, pagaron salarios dignos por primera vez en décadas. Algunos cerraron definitivamente, incapaces de mantener ganancias obscenas, sin explotar trabajadoras hasta la muerte. El miedo a una nueva costurera de la venganza se extendió por toda la industria textil internacional. Cada tijera mal colocada, cada hilo suelto, cada máquina que hacía ruidos extraños, generaba paranoia paralizante entre los patrones abusivos de todo el continente. Elena leía estas noticias en los periódicos viejos que llegaban a la prisión y sonreía con satisfacción amarga pero completa. Su venganza personal había logrado en meses lo que décadas de protestas laborales organizadas, huelgas fracasadas y leyes ignoradas nunca habían conseguido. Cambio real y permanente en las condiciones de explotación obrera. 3 años después de su condena, Elena fue encontrada muerta en su celda individual. Había cosido sus propias venas con hilo rojo de la mejor calidad, creando un bordado final en sus muñecas que decía con letras perfectas: trabajo terminado, garantía cumplida. Las autoridades penitenciarias declararon oficialmente su muerte como suicidio, pero las otras presas sabían la verdad completa. Elena Vargas había completado su última costura terrenal. Ya no quedaba nada más que reparar en su mundo definitivamente roto. En su funeral, al que asistieron más de 2000 trabajadoras textiles vestidas completamente de negro, alguien dejó sobre su ataúd una corona de flores hecha enteramente con retazos de tela de todos los colores. Entre los pétalos de algodón y seda brillaba un mensaje bordado con hilo dorado que capturaba la esencia de su legado. La tierra sabe quién es justo. La aguja nunca miente. Queridos oyentes, la historia de Elena Vargas nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia en un mundo donde los sistemas oficiales fallan sistemáticamente. ¿Cuándo está justificada la venganza personal? ¿Es Elena una heroína trágica que luchó contra la injusticia o una asesina que perdió su humanidad en el proceso? Tal vez la respuesta exacta no importe tanto como la lección que su historia sangrienta encierra, que detrás de cada trabajador explotado, de cada madre desesperada, de cada persona que el sistema ignora deliberadamente, puede estar gestándose una fuerza imparable de cambio social violento. Si esta historia te conmovió profundamente, si reconoces en Elena el reflejo de tu propia indignación ante las injusticias cotidianas que todos vivimos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más relatos de justicia alternativa. Comparte en los comentarios si alguna vez has sido testigo de explotación laboral o si conoces historias similares de personas que tomaron la justicia en sus propias manos cuando el sistema legal les falló, porque mientras exista desigualdad, mientras continúe la explotación, mientras los tribunales permanezcan cerrados para los que más los necesitan, seguirán naciendo nuevas costuras de venganza en el tejido social
desgarrado de nuestras comunidades. La Azaha, aguja de la justicia, nunca descansa, y algunas puntadas están destinadas a durar para siempre. Garantía cumplida. Las autoridades penitenciarias declararon oficialmente su muerte como suicidio, pero las otras presas sabían la verdad completa. Elena Vargas había completado su última costura terrenal. Ya no quedaba nada más que reparar en su mundo, definitivamente roto. En su funeral, al que asistieron más de 2000 trabajadoras textiles vestidas completamente de negro, alguien dejó sobre su ataúd una corona de flores hecha enteramente con retazos de tela de todos los colores. Entre los pétalos de algodón y seda brillaba un mensaje bordado con hilo dorado que capturaba la esencia de su legado. La tierra sabe quién es justo. La aguja nunca miente. Queridos oyentes, la historia de Elena Vargas nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la justicia en un mundo donde los sistemas oficiales fallan sistemáticamente. ¿Cuándo está justificada la venganza personal? ¿Es Elena una heroína trágica que luchó contra la injusticia o una asesina que perdió su humanidad en el proceso? Tal vez la respuesta exacta no importe tanto como la lección que su historia sangrienta encierra, que detrás de cada trabajador explotado, de cada madre desesperada, de cada persona que el sistema ignora deliberadamente, puede estar gestándose una fuerza imparable de cambio social violento. Si esta historia te conmovió profundamente, si reconoces en Elena el reflejo de tu propia indignación ante las injusticias cotidianas que todos vivimos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más relatos de justicia alternativa. Comparte en los comentarios si alguna vez has sido testigo de explotación laboral o si conoces historias similares de personas que tomaron la justicia en sus propias manos cuando el sistema legal les falló. Porque mientras exista desigualdad, mientras continúe la explotación, mientras los tribunales permanezcan cerrados para los que más los necesitan, seguirán naciendo nuevas costuras de venganza en el tejido social desgarrado de nuestras comunidades. La Azaha, aguja de la justicia, nunca descansa, y algunas puntadas están destinadas a durar para siempre.